Imagínate que mientras duermes dulcemente, alguien va y levanta un muro en medio de tu jardín. Y ya no puedes volver a ver a tus amigos. ¿A que suena auténtica pesadilla, verdad? Pues eso es exactamente lo que pasó el 13 de agosto de 1961 en Berlín. Los berlineses, que no sospechaban nada de nada, se despertaron y descubrieron que ya no podían moverse libremente entre el Berlín Oeste y el Berlín Este. ¿Pero por qué? Como seguramente ya sabes, esto sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, en la que Alemania fue el país derrotado. Fue separada en dos partes, la República Federal Alemana, RFA, que se convirtió en un país independiente y democrático, y la República Democrática Alemana, la RDA, que quedó bajo el control de la URSS. En aquella época, más de 2 millones de alemanes emigran de la RDA, es decir, de Alemania del Este, a la RFA, es decir, a la Alemania Occidental, buscando mejores condiciones de trabajo y de desarrollo. Se trata sobre todo de gente joven y con buenos estudios, como médicos, ingenieros, profesores, abogados, entre otros. La URSS quiere detener la fuga de cerebros porque en un momento dado esto se puede convertir en un peligro para la existencia de la RDA. La gente sencillamente se va. Ya no quedará gente para hacer nada, así que la Unión Soviética decide levantar un muro. Berlín resulta estar en su camino, y así es como la ciudad se ve dividida por un muro que tiene 4 metros de alto y 160 kilómetros de largo, casi tanto como de Madrid a Cuenca. El muro de Berlín se convierte en un símbolo del telón de acero y una parte de la Guerra Fría de aquel entonces. Existen algunos mitos acerca del muro. Por ejemplo, se considera que el muro era solo uno, cuando realmente eran dos. Uno del lado de Berlín Oeste y el otro del lado de Berlín Este. Eran estrictamente vigilados desde las más de 330 torres de vigilancia. El espacio entre ambos muros era de unos 100 metros y se llamaba la Franja de la Muerte, debido a los múltiples obstáculos que había, como superficies cubiertas de clavos, profundos fosos, alambradas electrificadas, etc. Aunque era peligrosa para las personas, la Franja de la Muerte resultó ser todo un oasis para los conejos salvajes. Se sentían tan bien allí que su población creció a miles. En fin, al menos una cosa bonita en toda esta historia. Otro de los mitos existentes acerca del muro es que se levantó de la noche a la mañana. El 13 de agosto, durante mucho tiempo, solo se trataba de una cerca de alambre custodiada por policías y vehículos militares blindados. Poco a poco los muros se volvieron difíciles de saltar y con los años, con las fortificaciones que se levantaron, ya no podía pasar aleteando ni siquiera un pollo. No sin que lo detectasen los sensores de movimiento o sin que se enredara en el alambre electrificado o lo persiguiesen los perros guardianes. El muro no solamente restringía los movimientos, sino que dividió a miles de familias a lo largo de décadas. Muchas personas incluso perdieron su trabajo porque no podían desplazarse hasta Berlín Oeste. A pesar de que existían varios puestos de control, muy pocos tuvieron la suerte de poder atravesarlos. Para ello era necesario disponer de determinado estatus social y de permisos que la gente de a pie no solía obtener. Sin embargo, esto no detenía a la gente en sus intentos de escapar a Berlín Occidental. Alrededor de 5.000 personas lograron escapar a la RFA, sobre todo mediante documentación falsa. Pero otros se valieron de algunos métodos bastante arriesgados. Como suele decirse, no hagas esto solo en casa. Entre ellos está volar en globo, cavar túneles subterráneos, atravesar el muro con un tanque robado, descolgarse con un cable aéreo. Hasta hubo un caso de un acróbata que tendió una cuerda entre los muros y lo atravesó pasando por encima de los vigilantes. Ese sí que se la jugó. Tuvieron que transcurrir casi 30 años para que se cumpliera el sueño de millones de personas y cayese el muro de Berlín. No en plan literal, por supuesto. En una rueda de prensa el 9 de noviembre de 1989, como respuesta de las protestas, el gobierno anunció que se aligerarían las condiciones para viajar, pero la información fue transmitida de manera tan poco clara que pareció que la RDA había abierto del todo sus fronteras. Los alemanes no se lo pensaron dos veces. En solo unas horas se acumularon alrededor de 2 millones de personas cerca del muro. Todas querían atravesar los puntos de control. Los policías, al verse acorralados, levantaron las barreras. Así fue como por fin la gente de Berlín Este y de Berlín Oeste pudo reencontrarse.
Celebraron, cantaron, lloraron de alegría. Algunos empezaron a romper el muro usando martillos, picos y lo que tuvieran más a mano. Un momento histórico. Finalmente, la unificación oficial de Alemania tuvo lugar en 1990. ¿Pero qué fue lo que pasó con el muro de Berlín? Gran parte de los bloques de hormigón fueron reutilizados en obras de construcción, otros se conservan en distintas partes del mundo. Trozos del muro hay, por ejemplo, en los servicios de hombres de un casino en Las Vegas, en los jardines del Vaticano, en Nueva York, en Madrid y en Sofía. Hace años unos albañiles, por descuido, le dieron una mano de pintura y se montó una bronca. Por eso es muy importante estudiar y recordar la historia. Si algún día vas a Berlín, fíjate en la línea amarilla encima del pavimento. Ella marca por dónde iba el muro de Berlín. Allí podrás ver asimismo algunas de las torres de vigilancia y algunas partes del muro. Si te entran ganas de arrancar un trozo y llevártelo como recuerdo, no lo hagas. Al fin y al cabo, se trata de un monumento histórico. Si tanto te apetece tener un trocito del muro, comprueba en los centros de información turística de la ciudad donde se ofrecen como souvenirs a cambio de unos euros.